No estaba en mis planes criar a una hija sola. Cuando me casé con Hugh Danley, creí en esa idea de para siempre que algunas abuelas bordan en cojines de ganchillo. Vivíamos con lo justo en una casita alquilada a las afueras de Cedar Hollow, Iowa. Pero teníamos ilusiones. Hugh era un hombre dulce, de hablar pausado, de esos que hacen que incluso los días más grises parezcan acogedores. Entonces llegó la enfermedad. Y antes de que Leora cumpliera los 4 años, ya me había quedado viuda tratando de explicarle a una niña que papá no iba a volver. No tuve espacio para el duelo. Las facturas golpeaban la puerta antes que el llanto. Acepté lo primero que encontré, servir mesas en Ruby's Diner. Luego vino otro trabajo limpiando las oficinas del condado por las noches. Algunas veces llegaba tan agotada que ni cenaba, pero nunca olvidaba dejarle una nota en su fiambrera. Eres mi sol. Te querré siempre. Mamá. Aprendí de memoria su horario escolar solo para llamarla en mi pausa de 10 minutos y escuchar su voz. Le cosí disfraces de Halloween con cortinas usadas. Me saltaba el almuerzo durante semanas para poder comprarle las zapatillas de ballet que tanto soñaba a los 8 años. La gente del pueblo solía decirme: «Calista, tienes más aguante que nadie». Yo sonreía y asentía, pero por dentro no me sentía valiente. Solo resistía. Lo que sentía por Leora no era algo que eligiera. Era visceral, arraigado. Quería que su infancia no dejara cicatrices, que no tuviera que reconstruirse de adulta. Cada boletín de notas colgado en la nevera era un pequeño triunfo silencioso. Cada herida en la rodilla que curaba me hacía sentir que pese a todo seguía en pie. Al llegar al instituto, Leora brillaba como yo jamás soñé brillar. Inteligente, ambiciosa, con una mirada que siempre iba más lejos. Me hablaba de universidades que yo solo conocía por las películas. Y yo le decía que podía aspirar a lo que quisiera. Lo decía de corazón. Cogí más turnos y empecé a desplazarme hasta el pueblo de al lado para limpiar oficinas mejor pagadas. Finalmente fue admitida en Stanford, el día que recibió la carta de admisión. Rompí a llorar al volante durante más de 20 minutos. Lloré sin consuelo diciéndome que eran lágrimas de alegría. Solo eso, pura felicidad. Aquel otoño preparé su equipaje con esmero, doblando cada prenda con una ternura casi ritual. En el maletín del portátil le escondí un sobre pequeño. Dentro todos los ahorros que pude reunir y una nota escrita a mano. Haz que tu vida sea algo extraordinario. Ya lo eres. Vi cómo el autobús se alejaba lentamente desde la estación. Aquella mañana giró el rostro hacia la ventana, pero no llegó a saludar. Tal vez no me vio. Tal vez sí, y decidió no hacerlo. En cualquier caso, me quedé allí de pie mucho después de que las luces traseras desaparecieran en la distancia. No lo sabía entonces, pero esa sería la última vez que verdaderamente miraría hacia atrás. La primera señal fue tan tenue que me convencí de que era producto de mi imaginación. Una llamada telefónica. Ya en su segundo año su voz llegó amortiguada, como si viniera desde otro mundo. Sonaba distinta, más apagada, con pausas largas. Dijo: «Mamá», con un tono suave, casi fantasmal, como si me hablara una extraña. Le pregunté por las clases, si comía bien, si le hacía falta algo. Respondió con frases sueltas evasivas. Murmuró algo acerca de un grupo de estudio y colgó antes de que pudiera decirle que la quería. Al principio pensé que se debía al ritmo agotador de la universidad. Recordé lo que era tener su edad. Bueno, en realidad no. A su edad ya la tenía ella. Pero recordaba cómo el mundo parecía inmenso, lleno de puertas entreabiertas. No quería convertirme en un peso más en su lista creciente de preocupaciones. Así que le di espacio. Cuando fui a visitarla al campus durante el fin de semana para familias en su penúltimo curso,
Pareció sinceramente desconcertada al verme. No estaba molesta, simplemente parecía que me hubiera presentado sin avisar, aunque le había llamado 2 veces para confirmarlo. Me presentó a sus compañeras de piso como mi madre de Iowa, como si eso bastara para definirme. Le propuse salir a cenar. Ella sugirió un restaurante al otro lado de la ciudad. Uno tranquilo, dijo. Pero en realidad parecía más bien un sitio donde sería imposible cruzarse con alguien que conociera. Había comenzado a yacalizar las vocales al hablar como si dejara atrás el acento del Medio Oeste. La observé en silencio sin reproches. Se había transformado en una joven elegante y pausada, exactamente lo que siempre soñé para ella. Pero algo dentro de mí empezó a percibir que yo me había quedado abajo, en algún peldaño olvidado del andamiaje de su ascenso. Tras terminar la carrera se trasladó a Nueva York y consiguió un puesto en una agencia de marketing. Allí conoció a Simon durante una gala de networking. Él venía de una familia opulenta, su padre dirigía una firma de inversión privada y su madre ocupaba cargos en 3 fundaciones benéficas. Leora me llamó para anunciarme que se habían prometido. Su voz sonaba radiante, casi teatral. La felicité con una sonrisa que nadie vio y le pregunté si quería que la ayudase con los preparativos. Me dijo que ya contaban con una organizadora. Pregunté por la lista de invitados. Comentó que sería una ceremonia íntima. Aún así, cogí un vuelo y me senté en las últimas filas. Llevaba un vestido impecable, parecía sacada de una portada. Me quedé de pie en la fila de felicitaciones esperando el momento en que se girase. Cuando al fin lo hizo, su sonrisa era la misma que dedicaba a desconocidos en una tienda amable, pero sin rastro de reconocimiento. Meses después, ella y Simon compraron una casa en una urbanización exclusiva de Connecticut. Me mandó una foto del porche, columnas blancas envueltas en hiedra, un labrador negro recostado sobre el césped, recién cortado. Reescribí mi respuesta 3 veces antes de decidirme por preciosa. Estoy muy orgullosa de ti. Su respuesta tardó 6 horas. Solo un emoji con forma de corazón. Aún albergaba la esperanza de que todo se templase con el tiempo. No comprendía que el verdadero invierno apenas comenzaba. El despido llegó un jueves por la mañana, disfrazado de lenguaje pulcro y profesional, acompañado de una carpeta con instrucciones y promesas vacías. Después de 18 años trabajando en los mismos grandes almacenes, habían decidido reorganizarse. Asentí sin decir nada, tomé el sobre y vacié mi taquilla con movimientos pausados. No solté una lágrima. Ella no estaba. El trayecto de vuelta fue breve pero interminable. Sujeté el volante con los nudillos blancos y al llegar me quedé un rato contemplando los peldaños agrietados del porche. El alquiler vencía en 3 semanas. Mis ahorros apenas cubrían 2 meses más con suerte, estirando cada céntimo como si fuera el último. No había pensión ni red que amortiguara la caída. Solo quedaba yo. Rebusqué entre carpetas olvidadas un viejo currículum, lo actualicé como pude y empecé a enviarlo por todas partes. Incluso asistí a una feria de empleo en el centro comunitario del barrio, haciendo cola entre rostros mucho más jóvenes, todos con el mismo brillo tenso en los ojos. Pero ninguna empresa parecía querer a una mujer cercana a los 60 con años de experiencia, tras un mostrador pero sin títulos ni credenciales formales. Cada noche abría una lata de sopa, la calentaba lentamente y dejaba la tele encendida solo para no oír el silencio. Me repetía que todavía tenía opciones. Aún me quedaba Leora. Llevábamos casi un año sin vernos. Nos habíamos limitado a mensajes escuetos y felicitaciones navideñas impersonales. Pero aquel viernes, tras recibir otro correo con un «lamentamos informarle», metí lo justo en una maleta pequeña, tragué el orgullo como si fuera vidrio molido
y tomé el primer tren hacia Connecticut. No la llamé antes. No quería darle tiempo a inventar una excusa amable. Su barrio seguía siendo el mismo escaparate de perfección, vallas blancas, inmaculadas arbustos perfectamente simétricos, ni una hoja fuera de lugar. Toqué el timbre conteniendo la respiración. Cuando abrió, su expresión fue de puro desconcierto. Sus ojos bajaron a la maleta, luego volvieron a mí. No esbozó ni una sonrisa. «Mamá, ¿está todo bien?» Pasé al interior. He perdido el trabajo, cielo. Llevo semanas buscando algo, pero no está siendo fácil. Pensé, quizá podría quedarme unos días. Solo hasta que me estabilice. Prometo no ser una carga. No contestó al instante. Sus dedos se aferraron al borde de la encimera como si necesitara anclarse los nudillos blancos de tensión. Entonces, soltó un sollozo breve, agudo, casi mecánico. «Siempre fuiste tan fuerte, mamá. Creo que lo mejor para ambas es que sigas siéndolo». Antes de que pudiera replicar, Simon asomó desde el pasillo. Me miró como si fuera una desconocida que se había colado en su casa. «¿Pasa algo? Mi madre necesita un lugar donde quedarse», respondió Leora con una calma que dolía más que cualquier grito. Le dije que no era un buen momento. Simon asintió despacio con esa resignación muda que huele a derrota y se alejó hacia la otra cohabitación. Las palabras se arremolinaron en mi garganta a medio camino entre súplica y alarido, pero no lograron salir. Me limité a inclinar la cabeza, cogí la mochila del suelo. «No habrá problema», murmuré antes de marcharme cerrando la puerta sin girarme siquiera una vez. Esa noche dormí en el coche estacionado tras una gasolinera abandonada a 2 pueblos de distancia. El respaldo no se echaba del todo y el frío parecía filtrarse hasta por el alma por mucho que me envolviera en la ropa. Aún así, algo dentro de mí se serenó. No era paz, no todavía. Más bien una especie de quietud hueca, como si la parte que durante años había esperado, que Leora me mirase, de verdad no de reojo ni por compromiso, se hubiese extinguido en silencio. Y cuando llegó el amanecer, la decisión ya estaba tomada. No volvería a llamarla. No enviaría postales por su cumpleaños ni mensajes con copos de nieve en Navidad. No intentaría convencerla de que seguía mereciendo un sitio a su lado. Si no me aceptaba tal como era ahora, entonces no tenía sentido buscar espacio en su vida. Lo que Leora jamás supo y puede que nunca se atreviera a averiguar es que pasé 15 años escuchándola con más atención que nadie jamás lo hizo. Durante aquel tiempo, limpiando oficinas en el turno nocturno, había un conserje ron. Un tipo sereno de esos que hablan poco, pero dejan huella. Sus palabras se quedaban flotando después de que se callara como si fueran más profundas de lo que aparentaban. Charlábamos durante los descansos, yo masticaba mi cena fría en un tupper. Él se apoyaba en el mango del trapeador como si contuviera historias, no agua sucia. Una de esas noches me habló de un terreno que había comprado a las afueras por apenas $800. Dijo que era feo y dejado justo como él mismo se había sentido durante casi toda su vida. Una década más tarde, edificaron una bodega allí mismo y la vendió por una cifra de 6 ceros. Su consejo fue tan claro como crudo: compra lo que nadie valora y trátalo como si fuera oro. Así que empecé desde abajo. Un terreno polvoriento junto al río, una casa embargada con goteras en el tejado. Reparaba lo que podía alquilar cuando no conseguía vender y con cada paso lo reinvertía con paciencia. Jamás se lo mencioné a Leora. No por ocultárselo, sino porque no quería que lo nuestro se contaminara por un saldo bancario. Deseaba que me quisiera por quien fui, no por lo que pudiera heredar de mí. Para cuando salí de aquella gasolinera, no solo había perdido el trabajo,
Había terminado con la espera. Utilicé parte de mis ahorros para cerrar todas mis cuentas, vender lo que aún me ataba y firmar un nuevo contrato de arrendamiento bajo otro nombre en otro estado. No necesitaba aplausos ni despedidas, solo distancia. Y por primera vez en mucho tiempo tenía los medios para conseguirla. Aterricé en Asheville con un teléfono nuevo, dirección desconocida y un nombre que, aunque aún suena familiar, resuena distinto. Calista Danley. Tal vez la misma de siempre, pero por fin decidiendo por sí misma. Alquilé un piso diminuto sobre una librería silenciosa justo frente a la plaza del pueblo. Techos bajos, suelos que crujían. Y fue amor a primera vista. No necesitaba lujos. Ya había vivido con menos. Pero esta vez quería construir algo que me hiciera florecer. Abrí una floristería en un local angosto con ventanales enormes que robaban la luz de la mañana. La bauticé Hilo Azul por aquellas flores silvestres diminutas que crecían tras nuestra casa en Cedar Hollow. Las mismas que Leora recogió para mí con 5 años, sujetas con una goma de pelo, llamándolas muy seria, su ramo de persona mayor. Los clientes fueron apareciendo poco a poco, primero de forma esporádica y luego con una regularidad reconfortante. Recuerdo encargos para cumpleaños, aniversarios, incluso celebraciones tras un divorcio. Cualquier excusa era válida para regalar algo delicado y lleno de vida. La floristería me ofrecía una rutina necesaria, pero fue el albergue para mujeres, unas calles más abajo, lo que acabó por dar verdadero sentido a mis días. Comencé dejando los ramos que no se vendían, y al poco tiempo ya me quedaba a doblar mantas, organizar medicinas o simplemente ofrecer silencio y compañía. Algunas de sus confesiones me acariciaban cicatrices antiguas. Otras, en cambio, me recordaban que no siempre se agradece a quien te tiende la mano. Una mañana cualquiera apareció un periodista en el centro. Buscaba pistas sobre unas donaciones anónimas que, según le habían contado, habían cambiado la vida de varias mujeres, tarjetas de regalo, el pago íntegro del alquiler, para 3 de ellas sobres sin nombre, que traían alivio envuelto en discreción. Nunca quise protagonismo. Hacía todo en las sombras sin esperar aplausos. Pero cuando el artículo se publicó, mi nombre apareció igualmente. La protectora en silencio, titulaba el periódico. Lo leí sin pestañear, lo doblé con calma y lo guardé en el fondo de un cajón que nadie abre. Esa misma semana Maeve cruzó por primera vez la puerta de mi tienda. Era la propietaria del café contiguo. Llegó con unos bollos caseros envueltos en papel encerado y una mirada que entendía más de lo que decía. Su marido había muerto 4 años atrás y en sus gestos se adivinaba una familiaridad con el peso de la ausencia. No preguntó, no se entrometió. Solo dejó dulces y un silencio acogedor. A veces los vínculos más auténticos nacen sin alarde, en el cruce de 2 soledades que se reconocen. Y aunque nunca busqué gratitud, aquella visita cálida y sencilla fue el único gracias que realmente necesitaba. Al principio las palabras eran escasas entre nosotras. Ella tomaba asiento en la barra mientras yo servía el café de Lily, y luego yo me sentaba frente a ella mientras removía el suyo. Nos intercambiábamos silencios como si fueran confidencias. Con el tiempo se convirtió en lo más parecido a un hogar que había conocido. Nunca escarbó en mi historia, pero supo mirarme de verdad. No como un caso roto ni como una mártir, sino como a una mujer que había decidido reconstruirse desde cero. Me llevó casi 6 décadas entenderlo, pero por fin estaba erigiendo una vida que no giraba alrededor de las expectativas de los demás. Una vida que me pertenecía en su entera serenidad. Y entonces, sin previo aviso, Maeve irrumpió en la tienda con un periódico doblado en la mano, el rostro descompuesto y una voz apenas audible.
Quizá debas echarle un vistazo a esto. Todo había comenzado como una mañana cualquiera. Leora revisaba las noticias desde su móvil, mientras removía el té con una mano y escuchaba distraída a Simon hablar sobre una cena con inversores esa noche. De pronto su pulgar se detuvo. Un titular le heló la sangre. Donante anónimo otorga beca de $500,000 a madres solteras en Carolina del Norte. Bajo la cabecera la captura de una emisión local, una mujer de pie frente a una floristería, los brazos cruzados con suavidad, una media sonrisa serena. Era yo. Durante un minuto no se movió. Solo me observó boquiabierta como si acabara de ver a un fantasma que no esperaba que volviese a caminar. La respiración se le volvió errática. Pulsó el vídeo y contempló cómo una reportera narraba entre imágenes de un refugio y testimonios de mujeres agradecidas. Entonces apareció mi nombre en pantalla: Calista Dunley, el mismo con el que firmaba sus permisos escolares, el nombre con el que vine al mundo, el que decidí conservar cuando ya nadie tenía poder para rebautizarme ni silenciarme. Leora llamó en ese instante. El tono vibró una vez y enseguida anunció que el número ya no existía. Lo intentó de nuevo. Luego, otra vez. Silencio. Abrió el portátil y tecleó con rapidez el nombre del negocio floral, buscando aquel hilo azul entre las sombras digitales. Allí seguía oculto en una callejuela de Asheville, con 5 estrellas relucientes y decenas de comentarios entusiastas. Escribió al correo de contacto que aparecía en la web. El mensaje fue devuelto al instante. Revisó su bandeja de entrada y descendió hasta el último rastro de aquella conexión, un corazón solitario que había enviado como respuesta a una felicitación de cumpleaños suya. Eso era todo. Al caer la noche ya tenía el billete comprado. A la mañana siguiente se plantó frente al local, igual que yo lo hice antaño, temblando, bajo la misma fachada tibia, iluminada por un sol discreto. Un leve aroma a eucalipto escapaba de la puerta cada vez que alguien salía con un ramillete entre las manos. En el interior, una joven atendía tras el mostrador. Leora avanzó con paso firme, la voz apretada en la garganta. «Necesito ver a Calista», dijo. «Soy su hija». La chica parpadeó. «Lo siento, señora. La señorita Dunley no recibe visitas sin cita previa. He cruzado el país en avión. Solo quiero hablar con ella», añadió Leora alzando ligeramente la voz, sin rogar pero suplicando con la mirada. «Por favor, dígaselo». La dependienta vaciló, tomó el teléfono y murmuró algo apenas audible. Leora aguardó con las manos entrelazadas sobre el pecho, como si rezara por una segunda oportunidad. El tiempo se espesó. Por fin la joven colgó el teléfono con una lentitud casi cruel y la miró fijamente. «La señorita Dunley le agradece su visita», anunció con una cortesía contenida, «pero no está disponible». Leora no dijo nada. No imploró. No giró sobre sus talones. Se quedó allí petrificada con el alma suspendida en ese silencio. Cuando la dependienta volvió a centrarse en su pantalla, los encargos de flores se reanudaron como si nada y la puerta del establecimiento permaneció cerrada. Justo en el instante en que Leora se disponía a marcharse, la joven la llamó. Llevaba en la mano un pequeño sobre de tono marfil y su voz apenas fue un susurro al entregárselo. «Me dijo que se lo diera», murmuró. Leora lo cogió con una inclinación de cabeza sin articular palabra y salió sin mirar atrás. No se atrevió a abrirlo hasta estar sola en la habitación de su hotel. Se sentó en el borde de la cama impecablemente tendida, mientras los últimos rayos de sol se derramaban sobre la moqueta como un haz de escenario. Dudó un instante acariciando la solapa con los dedos temblorosos. Finalmente rompió el sello y desplegó el papel. El aliento se le quedó atrapado en la garganta, incluso antes de comenzar a leer. Leora.
Esperé a que me miraras de verdad, no a esa versión moldeada a tu medida, no al retrato cómodo que encaja bien en una estantería o en un salón de actos. Esperé a que reconocieras a la mujer que en la sombra te sostuvo, sin pedir nada a cambio. Que veló tus fiebres, estiró el dinero cuando no alcanzaba y te quiso tanto que se borró a sí misma. El día que tus ojos me atravesaron y solo viste molestia donde antes sabía ahogar algo dentro de mí, se quebró. No fue rabia, tampoco desprecio. Fue la lenta y sorda caída de la esperanza. Me aferré al espejismo de que el amor bastaría para recomponerlo. Pero tu silencio posterior habló con una crudeza que las palabras nunca osaron. No te escribo por despecho. Te escribo para cerrar con ternura lo que tú clausuraste en frío. Deseo que tengas una vida plena, que logres llenar tus días de sentido. Pero yo ya no viviré esperándote. He hallado serenidad en rincones donde me aceptan como soy, sin exigencias ni máscaras. Cuida de ti. Mamá, Leora la leyó una vez, luego otra, y una tercera más, en la que las letras comenzaron a emborronarse por el temblor de sus manos. Apretó la carta contra su pecho como si intentara que no se le escapara algo más que tinta y papel, y rompió a llorar en silencio. Lloró encorvada, rota, con ese tipo de llanto que no pide permiso, ni busca consuelo. Uno que sabe demasiado tarde, que ya no hay vuelta atrás. Cogió el teléfono y marcó el número de Simón. Saltó directamente el buzón de voz. No dejó ningún mensaje. La habitación se sumió en penumbra a medida que caía la noche, pero no encendió las luces. Permaneció sentada en la oscuridad, envuelta en las palabras de su madre, que todavía flotaban en el aire como una herida sin cerrar. Cuando al fin logró dormir el descanso, fue leve, interrumpido por sobresaltos, como si su alma aún no pudiera soltarse del todo. A la mañana siguiente, plegó la carta con una delicadeza casi ritual. La introdujo de nuevo en su sobre y luego la guardó en el bolso. No tenía claro hacia dónde dirigirse, pero algo dentro de ella intuía que aquello aún no había terminado. La invitación le llegó por correo electrónico. Un grupo de liderazgo femenino en Nashville había oído hablar de las donaciones al refugio de aquella florista silenciosa que nunca buscaba protagonismo, pero cuya huella era imposible ignorar. Me preguntaron si estaría dispuesta a dar una charla. Estuve a punto de rechazar, pero Maeve me hizo cambiar de idea. «A veces no hablas por ti», decía. «Hablas por la mujer del fondo de la sala a la que aún no se ha dado permiso para alzar la voz». El lugar era modesto. No había cámaras al principio, solo sillas plegables, luz tenue y un grupo de mujeres agotadas de fingir fortaleza. Me planté detrás del podio con las manos apoyadas firmemente y un corazón que, contra todo pronóstico, se mantenía sereno. Les hablé del silencio. No del que llega cuando nadie te llama, sino del que se instala lentamente cuando comienzas a desvanecerte en la mirada de quien un día sostuvo tu mano, comió de tus manos y durmió bajo tu techo. Les hablé del amor que entrega sin esperar recompensa y de la dignidad de decir por fin basta. No hablé de cuentas ni de propiedades. No mencioné testamentos, ni ayudas, ni seguros. Hablé de algo infinitamente más raro y valiente, la capacidad de marcharse, de quien amas cuando tras demasiadas pruebas comprendes que ya no te reconoce. El discurso fue grabado por un voluntario anónimo. El vídeo se subió a la red, circuló con cautela y luego explotó como suelen hacerlo las verdades pronunciadas desde el dolor. Una noche Maeve vino con su tableta entre las manos y me mostró las cifras, cientos de miles de visualizaciones. Cerré la pantalla sin decir palabra. También Leora lo encontró. Vio el vídeo entero sin compañía.
Su portátil descansaba sobre la encimera de mármol de esa cocina que jamás había pisado. Sostenía una taza de té helado que seguramente ya no recordaba haber preparado. No desvió la mirada ni un segundo. Ni cuando dije «hija», ni cuando hice aquella pausa torpe que se alargó demasiado, ni cuando la voz me tembló en el último tramo. Aquella noche me escribió una sola línea. «Lo siento, ya te reconozco». Leí el mensaje en cuanto entró. Lo dejé ahí. Lo pensé. Lo dejé reposar como el polvo sobre un piano mudo. Y no respondí. No por orgullo, no por castigo, solo por ese tipo de silencio que no hiere, sino que sana. Y en algún rincón de la noche la imaginé caminando, de vueltas a su cocina impecable, dejando con cuidado el teléfono sobre la encimera. Y descubriendo con un leve gesto de asombro que ya no se encendía.